Claro que sí. Muy buenas noches, estimados amigos. Nuevamente nos encontramos en este espacio académico que es el curso de formación para el tema arbitral a partir de la invitación de la Red Nacional de Arbitraje y la Universidad de Ciencias y Humanidades. Como ya hemos podido establecer de antemano, el módulo que nos toca desarrollar es el referido precisamente al curso de Derecho Administrativo, que normalmente es una disciplina, lo decía en todo momento, en la que de manera común siempre hay esa proyección u orientación negativa a entenderla como una materia accesoria, como una materia que no es muy dada a un estudio profundizado. De cierta manera, por decirlo de algún modo, tienen la culpa, esa intromisión, nada sana en realidad, de mi punto de vista, que hace el derecho civil y el derecho penal, que podría entenderse más que por las disciplinas en sí mismas, por los docentes que le enseñan, que son disciplinas enteramente autónomas y por ende autosuficientes. Y con ello podría entenderse con grave error de que no haya espacio para otras materias o que en el peor de los casos, como siempre sucede en todo complejo de autoconfianza, de estas materias emanan las demás, lo cual obviamente no ocurre pues con, en este caso, el derecho administrativo. Y como ya hemos podido ver oportunamente, porque siempre es bueno retroalimentar, les comento que científicamente está demostrado que las personas aprenden más cuando reiteran o repiten comportamientos. Es más, en la docencia actual muchas veces se aprende enseñando. Por eso es que es bastante común que diversos países lo que hagan es ejercicios de carácter práctico, ¿no? Lo que es el método denominado aprendizaje basado en problemas, el método ABP, a través de las cuales se les pone un escenario a los alumnos y lógicamente los alumnos pues asumen la solvencia de poder resolver estos inconvenientes. Lógicamente en este tipo de eventos de especialización hay un espacio, sí, pero todavía queremos ir primero desarrollando estas pautas, estos tópicos, estos aspectos, para que luego ya un tanto, digámoslo así, imbuidos ustedes del conocimiento de esta gran e interesante materia, recién ustedes puedan solventemente pues, resolver problemas, dudas o interrogantes que se generan. Entonces, por ello que ustedes van a darse cuenta que cada cierto tiempo, en el momento que nos toca desarrollar una sesión académica, en la medida de lo posible retroalimentamos el conocimiento. Porque es bastante común también, por otro lado, y no sé si les ha pasado en las aulas universitarias, que normalmente cuando hay un curso que es, como se dice vulgarmente, prerequisito o técnicamente prerequisito del anterior, es bastante común que el docente asuma o dé por sentado que esas materias, esos tópicos, esas pautas, esos temas ya han sido desarrollados. Y lógicamente esto no siempre ocurre. Por ello es que nosotros, entendiendo que esta es una materia que integra diversos rubros, el propio derecho administrativo, las contrataciones públicas, el tema de los métodos alternativos de solución de conflictos y por supuesto en sí mismo el arbitraje, requiere pues una retroalimentación, dado que muchas veces, como ya les decía, partimos del hecho de entender que el derecho civil y el derecho penal son autosuficientes. Es más, en la práctica, déjenme decirles que hay una fuerte, aunque invisible, entre comillas,
fractura entre árbitros que entienden que solo es necesario conocer el derecho civil. Obviamente, por un tema de reserva me voy a grabar los nombres. Y por ende consideran pues que el derecho administrativo es una disciplina que está ahí, bueno, por casualidad. Que son los árbitros que normalmente su formación es enteramente civilista. Que si bien es cierto, manejan con destreza, porque también hay que, no hay que negar, no hay que negar los méritos de los extraños, por decirlo de alguna manera, pero no tienen el cuidado en materias o en aspectos que también no son enteramente privativos del derecho civil. Y hay otros árbitros con un poquito más de presencia, que son aquellos que reconocen que si bien hay una fuerte incidencia del derecho civil en el campo específico, las obligaciones, las prestaciones, el modo de cumplirlas, también reconocen y también asumen que hay esta fuerte incidencia pues, de la materia administrativa, tanto en el ámbito específico o general, que es el que venimos desarrollando en estas sesiones, como en el ámbito especial, que normalmente pues, es el tema de lo que en España se conoce como el derecho a los contratos públicos. Aquí en el Perú, salvo, y lo digo con buena intención, salvo estudio y especialización que responden normalmente a programas que no llevan a un grado académico, más sí a una especialización, se estudia las contrataciones públicas. Es más, es bastante conocido, y precisamente por eso estamos aquí, que en la propia materia de las contrataciones públicas es uno de los requisitos para acceder al registro arbitral. Pero más allá de ello, fuera de los estudios de posgrado, en el pregrado, digámoslo así, por casualidad, el alumno llega a conocer, salvo algunas excepciones, donde la materia de contrataciones públicas forma parte del sílabo de derecho administrativo. En otros, normalmente resulta casi extraño o circunstancial que pasen a conocer tanto el derecho administrativo general como el derecho administrativo especial. Pues bien, tanto la Red Nacional de Arbitraje como la Universidad de Ciencias y Humanidades buscan comprender esa situación y nos convocan pues para desarrollar los tópicos vinculados a nuestra disciplina. Pues bien, ya hemos hablado de lo que es la función administrativa, ¿no? A través de lo que se denomina la actividad administrativa. Ustedes como árbitros, quizás, como ya lo hemos venido diciendo, dirán pues, mi especialidad requiere que yo conozca contrataciones públicas, unas, dos, tres dosis pequeñas, puntuales de derecho administrativo y de frente a la cancha. Pues no siempre es así, porque ustedes se van a inmiscuir en cuestiones donde básicamente van a tener que analizar qué es la actividad administrativa, que ya le hemos dicho, son los roles, son la manera que tiene la administración de expresarse en diversos modos con los particulares. Hemos visto la actividad formal, que es digámoslo así, la cubierta jurídica, la actividad material, que son los hechos jurídicos, lo que en el derecho civil se conoce como los hechos jurídicos, ¿no? Lo que se opone a los actos jurídicos administrativos, o sea, la actividad formal. La actividad contractual, que es precisamente la que de vez en cuando damos algunas pinceladas acá, y que entiendo que está a cargo pues, del docente especializado en el tema. La actividad convencional, que en unos u otros casos está vinculado a la actividad contractual. La actividad informal y otras muchas más actividades administrativas, ¿no? Ahora, también hemos sostenido precisamente lo referente a los principios generales del derecho administrativo, que también son aspectos que ustedes como árbitros van a tener que analizar y escrutar a efecto de solucionar controversias de derecho administrativo que vinculan a los poderes públicos, en este caso las entidades, según la definición de la ley 27444, con aquellos actores en general, postores, contratistas, ¿no? Que se vinculan con la administración con la expectativa pues de ofrecerles bienes y servicios.
y hemos hecho mención al principio de juridicidad, que es, podríamos decirlo en palabras simples, una legalidad mejorada. Una legalidad en el sentido que las actuaciones de todas las personas, incluidas las autoridades públicas como los particulares, incluidos los árbitros, se deben al derecho, o sea, se deben a los instrumentos internacionales y se deben a la Constitución. El caso más emblemático, que quizás ustedes lo han escuchado, es el caso, pues, Cantuarias-Salaverry, ¿no? Un caso bastante conocido y que debo entender que en algún momento, pues, lo vamos a pasar a desarrollar con un carácter enteramente orientativo en un ejercicio práctico. Hemos hablado también del derecho al debido procedimiento, como este espacio, este escenario que tienen las partes, y no solamente la administración, sino las partes, de ver consignadas o establecidas sus garantías con relación al tráfico administrativo. Y recordemos que hemos hecho una puntual digresión del contenido, el derecho a ser notificado, el derecho de acceso al expediente, el derecho a refutar los cargos, el derecho a presentar alegatos complementarias, el derecho a ofrecer y producir prueba, el derecho al uso de la palabra, el derecho a la motivación y el derecho a la impugnación. Lógicamente, estos derechos que están consignados en la ley 27444 no son los únicos. Recordemos que la jurisprudencia cada cierto tiempo nos sorprende con una nueva parcela o expresión del debido proceso administrativo. Y lógicamente el legislador en la ley 27444 la recoge con un carácter enteramente abierto. También hemos tomado detalle el principio de presunción de veracidad. Ya también hemos hecho conocer a ustedes que hay un fuerte impacto en el ámbito de las relaciones contractuales de la administración, de aquello que el particular manifiesta, declara o expresa, con el cual se entiende pues que las personas son, digámoslo así, aquellas que se autocomprometen a establecer buenas relaciones con los particulares. Ya tengo entendido que los organizadores les facilitaron diversas resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado, donde precisamente dos casas superiores de estudios se veían innecesariamente, y no lo digo por la decisión del OCE, que no me toca calificarla, sino quizás por la falta de cuidado que tuvieron los terceros administrados en no aportar material sincero a la administración. Entonces, este principio de presunción de veracidad implica, pues, buenamente, que lo que uno hace es declarar que determinado hecho se ha producido en la realidad y esto se incorpora al tráfico administrativo. Y esto ustedes también lo van a evaluar, lo van a poder ver en su momento. También hemos hecho énfasis en el principio de verdad material, que es un aspecto que ustedes pues irán analizando puntualmente cuando evalúen controversias administrativas, porque muchas veces, por ejemplo, en el ámbito de la ejecución contractual, que es sujeto, es un espacio sujeta o sujeto a debate arbitral, van a poder analizar o ver o verificar si es que en realidad la administración ha sido cuidadosa para tener certeza del contenido de la información que el particular, en este caso el contratista, el postor, el adjudicatario, en el lenguaje técnico administrativo contractual, ha incorporado al proceso, ¿no? Y esos aspectos son los que muchas veces también se llevan a arbitraje. También hemos hablado del principio de controles posteriores que obliga pues a que la administración tenga bastante cuidado en la información que presentan los particulares, ¿no? Yo recuerdo que en
en una sesión académica alguien me decía, profesor, pero ¿cómo podemos dudar de las personas? O sea, si una persona, se me ocurre, ¿no? Me dice el alumno, eh, presenta una oferta por 100.000 soles, que no es una suma pequeña, y lo hace para entablar un contrato con la administración, ¿cómo es que esa persona pone, digámoslo así, bajo riesgo el hecho de poder no solamente sacrificar ese dinero, sino poner en juego su reputación? Pero aunque no lo crean, muchas veces en la práctica pasa eso, que el particular termina siendo una persona natural o jurídica que no mide la consecuencia de sus actos y lógicamente pone en riesgo la propia confianza que deriva de las relaciones jurídico-administrativas contractuales. Creo que sobre ello ustedes, tanto como yo, porque es un tema difundido en el caso nacional, ya conocemos las situaciones del famoso Club de la Construcción, ¿no? Donde un conjunto de empresas y personas de renombre, incluidos algunos árbitros, como es bastante conocido, pues se involucran en, digámoslo así, un conjunto de conductas que normalmente no son las esperadas de quien pues entiende que está vinculándose con la administración a través de contratos públicos. También les hemos hecho conocer, porque estos temas también los van a resolver ustedes en lo relacionado pues a los principios del derecho administrativo como criterios, que recordemos que tienen tres aristas. Primero, son un criterio de interpretación para resolver reglas de procedimiento. Recordemos que las reglas, quizás en el lenguaje de la ley 27444 lo denomina reglas, pero para quienes son abogados como que no lo son, es aquello que se conoce técnicamente como normas. Y aún más para quienes tienen una especialización constitucional, es lo que se conoce como disposiciones jurídicas. Entonces, en el mundo humano, normalmente todos, digámoslo así, realizamos nuestras acciones por intermedio de reglas, ¿no? La mirada inquisidora del padre hacia su hijo que pretende hacer una pataleta es una regla conductual, una regla social, ¿no? La, el saludo de un niño a una persona mayor, a una persona de menor edad, a otra de mayor edad, es una regla. El hecho de que una persona le cede un asiento en un bus de transporte público a una persona mayor es una regla. Y así sucesivamente podemos hablar de estas reglas sociales. Existen las reglas religiosas, ¿no? El hecho, por ejemplo, de rezar 4 Padres Nuestros y 2 Ave Marías cuando el cura, el párroco o la persona designada por el culto pertinente es quien nos da, de cierta manera, el alivio ante las desazones propias del espíritu. Y entonces estamos ante las reglas religiosas. Pero las reglas, digámoslo así, jurídicas, normalmente llamadas normas o disposiciones, son reglas impersonales, son reglas objetivas y que cuentan con respaldo del Estado. Y sucede que en el ámbito de las relaciones administrativas, no siempre las reglas jurídicas solucionan controversias en materia de contrataciones públicas. Y entonces cuando se dan estas dudas, estos inconvenientes, estas desazones, van a ingresar no solo los principios de la ley 27444, sino también los principios de la propia ley de contrataciones, que son las que se abocan precisamente pues a dar este respaldo a dicha disciplina. Entonces tenemos que los principios son criterios interpretativos para resolver reglas de procedimiento, o sea, la regla del tráfico administrativo.
Los principios también son parámetros para generar disposiciones de carácter general, de lo que se denomina en el ámbito técnico como reglamento. O sea, los principios sirven de soporte a la actividad reglamentaria de la administración. Y esto, por ejemplo, se aprecia tanto en la ley de contrataciones como en las directivas a través de las cuales se desarrollan las contrataciones menores a 8 UITs, por ejemplo, donde uno puede ver que el legislador entonces da pautas para que estas disposiciones reglamentarias o reglamentos, si queremos decirlo así, sean pues instrumentos que no vayan contra el derecho. Entonces tenemos la segunda proyección de los principios, en este caso como parámetros para la generación de reglamentos. Y la tercera orientación o lineamiento que emana de los principios es que estos también ayudan a superar vacíos en el tráfico jurídico. Entonces, de esa manera, pues, tenemos estos alcances puntuales. Ahora, ya hemos también visto el tema de la fuente del procedimiento, así como la fase del procedimiento mismo. En igual medida, hemos hecho mención precisamente al acto administrativo y a las actuaciones administrativas, con este cuadro referencial. Ahora sí, pasamos precisamente a lo que es validez y nulidad, que es un tema que también va vinculado al aspecto arbitral. A ver, en principio, sobre la validez y nulidad, vamos a empezar diciendo que en el derecho civil, que es la disciplina con la cual ustedes tienen contacto también en su condición de profesionales especializados en arbitraje, es bastante común que la validez es ese conjunto de requisitos que tienen el acto o negocio jurídico para producir efecto. Recordemos que con brillante detalle el profesor Barandiarán, León Barandiarán, nos decía que el acto jurídico del Código Civil no es nada más y nada menos que el negocio jurídico del derecho alemán, sino que por un tema de tradición se había pues denominado acto jurídico más que negocio jurídico. Y este acto o negocio jurídico está compuesto por un conjunto de requisitos que permiten que las decisiones, porque los actos jurídicos finalmente son decisiones avaladas por el derecho, no todas las decisiones humanas son actos jurídicos, ¿no? Hay otras decisiones que son hechos jurídicos. Sobre ese tema hay mucho por hablar, pero no es el espacio. Pero normalmente estas actuaciones o decisiones humanas, para que sean jurídicamente relevantes, cumplen con un conjunto de requisitos, ¿no? Ya lo conocen ustedes tanto como yo, que es el agente capaz, ¿no? Uno de ellos, la forma sancionada por ley bajo sanción de nulidad, y muchos otros datos o elementos importantes que son los que le dan soporte al acto o negocio jurídico conforme a los lineamientos del derecho civil. Pues bien, algo similar ocurre precisamente en el derecho administrativo, donde también encontramos que hay importantes elementos de validez. El primer elemento es la competencia. ¿Qué implica esto? Que no toda autoridad administrativa está autorizada para hacerlo todo. Dicho en otras palabras, la autoridad administrativa puede hacer aquello que el legislador o el ejecutivo a través de los reglamentos le permite realizar. Ahora bien, la ley 27444 establece que hay diversas expresiones de esta competencia. Normalmente, pues, tenemos ahí la competencia por materia. Por ejemplo, en el ámbito sancionador, la competencia por materia en el ámbito sancionador contractual lo tiene el Tribunal del OCE. Competencia por territorio, que se vincula, pues, con el espacio físico en donde realiza o ejerce actividad administrativa determinada institución. Por ejemplo,
el procedimiento de selección que realiza, se me ocurre, la, la DIRI Lima Centro, serán los procedimientos concernientes a dicha entidad en los procesos de selección, que no es lo mismo los procedimientos de selección, por ejemplo, se me ocurre en el plano de Ocinermin, en el caso de Lima Cercado, por ejemplo, que no es lo mismo los procedimientos de selección de la UGEL Tacna, por ejemplo, o el de la unidad ejecutora del Poder Judicial Arequipa. Entonces la competencia por territorio es el espacio físico en donde ejerce su competencia la administración y que se entiende que no puede proyectarse más allá ni puede salir de dicho contexto geográfico. La competencia por grado, que normalmente se vincula con los niveles o instancias técnicamente que hay, ¿no? Y lo que normalmente se vincula, aunque no de modo exclusivo ni excluyente, al ámbito de los recursos, ¿no? Cuando, por ejemplo, determinado órgano emite una decisión y contra ella uno plantea reconsideración, y si este órgano a su vez no nos da la razón, nos vamos a un órgano superior, que es el que va a resolver una apelación, o eventualmente a un órgano mucho más superior a ellos, que puede ser un tribunal. Por ejemplo, ahí se me ocurre los casos ventilados ante SUNAFIL a nivel de subintendencias, intendencias y Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Y así pues podemos ver este primer dato interesante de la actividad administrativa a través de los recursos, a través del elemento de la competencia. Por otro lado, tenemos el dato o punto relevante de el objeto o contenido de las decisiones administrativas. ¿Y esto qué implica el objeto contenido? Implica pues que las decisiones de la administración siempre van a ser aquellas que precisamente van a generar efectos en la realidad. Por ejemplo, si en un proceso de selección, se me ocurre, el Hospital Grau está convocando, ¿no?, a una adjudicación simplificada, se me ocurre, para proveer de taburetes, de mesita de noche, se me ocurre así, vagamente, para determinadas áreas del hospital, se entiende pues que el objeto contenido de esa convocatoria, de ese procedimiento de selección, serán los materiales que requiere la propia entidad, porque se entiende que esos materiales son los que puntualmente pues son de la necesidad de la entidad. Por eso es que es muy común, y ustedes también lo van a ver porque esas pequeñas cositas también generan conflictos administrativos, que muchas veces las áreas usuarias no identifican, no determinan adecuadamente el objeto contenido, ¿no? Y esto es a veces un tema que se pone a debate porque no solo en el ámbito contractual, sino también en el ámbito disciplinario. Muchas veces cuando la entidad a través del área usuaria no sabe qué es lo que requiere objetivamente, esto lleva a que el contratista con el cual se celebró el contrato y por ende la adjudicación se vea de cierta manera, entre comillas, traicionado o en desazón, si queremos decirlo de otro modo, porque él cumplió con la prestación, ¿no? Me parece que en algún momento les contaba pues una anécdota, omitiendo obviamente datos reales, donde un hospital público había requerido una cama con determinadas características técnicas y de pronto pues en el desarrollo de los términos de referencia y de las bases se pensó quizás erróneamente, con responsabilidad del área usuaria, del órgano encargado de las contrataciones,
que era una cama que se puede comprar en cualquier lado. Y obviamente una de las empresas que leyó esos datos, que lamentablemente no estaba especializada, creyó conveniente llevar esa camilla o esa cama, ¿no? Pese a que debería haber cumplido con determinados requerimientos técnicos. En cambio, otra empresa que era especialista en el tema y que sabía que estaba dentro de ese rubro, presentó la cama de acuerdo a los requisitos o aspectos técnicos necesarios. Y se generó pues un debate bastante complicado, ¿no?, entre el contratista que entregó la cama, aunque sin las especificaciones técnicas, y la empresa que quedó descartada y que podía cumplir con estas especificaciones técnicas, ¿no? Al final de cuentas, les comentaba, obviando lógicamente los actores del procedimiento de selección, que la entidad tuvo que reconocer que había cometido el error y lógicamente también el contratista que había pretendido aprovecharse pues del ofrecimiento del bien en este caso, había tenido que ceder, dado que se entendía de acuerdo a su especialidad que debía pues haber proveído del bien adecuado para tal propósito. Entonces, en el objeto contenido, como les decía, muchas veces ustedes como árbitros van a analizar si es que en realidad aquello que fue materia de oferta, materia de contrato, materia de ejecución contractual, materia de procedimiento de selección, materia de los términos de referencia o de las bases, corresponde a lo que requiere la entidad, tomando en cuenta que en el ámbito de las contrataciones públicas hay una fuerte incidencia de los bienes, de lo que interesa al público, o sea, del interés público. Porque lógicamente no es lo mismo que un particular convoque a la utilización de determinados bienes a que lo haga el Estado, porque finalmente si lo hace el Estado es porque precisamente esos bienes van a ser usados en beneficio no de cualquier persona, sino de las personas más necesitadas. Entonces, eso también es algo que siempre hay que tener en cuenta y que ustedes como árbitros tienen que evaluar. Recordemos que los arbitrajes que ustedes resuelven, si bien técnicamente se elevan cuestiones privadas, el árbitro tiene que evaluar que muchas veces las decisiones que emite tienen un alto impacto sobre las prestaciones a los ciudadanos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el debate se realiza en torno, se me ocurre, a que el contratista no cumplió con con las especificaciones técnicas de determinados bienes, y muchas veces ustedes como árbitros se inclinan pues a recoger la tesis del contratista en el sentido de que en apariencia se habría cumplido las especificaciones técnicas, también tienen que evaluar el impacto precisamente de lo que van a arbitrar, ¿no? Les comentaba que precisamente un ejemplo bastante claro y diáfano y que es lógicamente susceptible de verificar es el trabajo pues, que hace la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Si ustedes googlean fácilmente van a poder ver de que con el paso del tiempo esta Procuraduría ha resuelto favorablemente casos en beneficio del Estado peruano que normalmente pues siempre eran perdidos, ¿no? Y eso, déjenme decirles, tiene que ver mucho con la ética profesional de los árbitros. Ética también, ojo, que el Estado ya viene evaluando, ¿no? En la actualidad, ustedes conocen bien tanto como yo, el propio Estado ya mantiene la obligación de que los laudos arbitrales, específicamente en materia de contrataciones públicas, sean publicados, porque eso genera pues la garantía de que la actuación de los árbitros es una actuación objetiva. Entonces ustedes no deben perder de vista de que cuando resuelven arbitrajes en contrataciones públicas, no se trata en esencia, aunque parezca extraño decirlo, pero es sincero, no se trata de resolver controversias enteramente de particulares, sino que se trata de resolver controversias administrativas
en las que participa un particular, ¿no? Y lógicamente eso les obliga, además que lo verán en el curso de contratos públicos, a analizar el régimen de exorbitancia de la administración como un poder público. La finalidad pública, ¿no? Lo que siempre venimos señalando aquí, que la realización de la actividad contractual y el debate que se pueda generar de la regularidad o no de la misma a través del arbitraje es un tema de puntual análisis. Ustedes como árbitros van a tener muchas veces que poder buscar un equilibrio equitativo entre los fines económicos que están permitidos en la Constitución, cuando señala esta que el Estado estimula la riqueza, pero también con el compromiso que tiene el Estado de proveer bienes y servicios oportunos y de calidad a los ciudadanos. Entonces, los arbitrajes en materia de contrataciones públicas no son cualquier tipo de arbitrajes. Ustedes tienen que solventar adecuadamente la resolución de estos casos para que pues puedan evaluar o entender de que dentro de la actividad arbitral está involucrado pues el interés de todos nosotros como ciudadanos. Y por supuesto el tema del procedimiento regular, que muchas veces se ha detectado que gran parte de los problemas sujetos a arbitraje son los vinculados a la ejecución contractual. ¿Qué pasa en aquellos casos en los que yo como contratista ya cumplí las prestaciones? Pero lógicamente el Estado no quiere cancelarme, no quiere pagarme, no quiere cumplir sus prestaciones. Entonces, esos son temas que también ustedes los van a evaluar en el contexto del arbitraje. Ahora les decía que todos estos componentes son los que aglutinados, que son 5, como ustedes pueden ver, son los que precisamente forman aquello que se conoce como la validez jurídica. Ya les decía que en el derecho civil hay un conjunto de aditamentos, si mal no recuerdo el artículo 140 del Código, que establece estos aditamentos que le dan soporte al acto o negocio jurídico. Pues bien, en el caso específico de los aditamentos o componentes del acto jurídico administrativo, vamos a ver que esto le dan soporte a lo que se conoce como la validez jurídica. ¿Y qué es la validez jurídica en palabras simples o menos técnicas? La validez jurídica son ese conjunto de componentes, los 5 que hemos tratado hace poco, que le dan soporte a la formación de un acto jurídico. Esto es, son el soporte que permiten que este acto genere o despliegue sus efectos y transforme obviamente la realidad de las personas. Entonces, la validez son esta suma de ingredientes que van a darle vida al acto administrativo o en general a las actuaciones administrativas. Ahora, hay que recordar que muchas veces, los actos administrativos nacen, por así decirlo, con vicios estructurales. Vicios que no solamente los paralizan, sino que, como decía en su momento, desde el punto de vista del derecho civil del profesor Lizardo Taboada, generan su muerte prematura. O sea, como lo decía casi textualmente el profesor Lizardo Taboada, nacen muertos. Entonces, si bien eso normalmente se predica en el ámbito del derecho civil, también es cierto que eso es susceptible de alegar en el derecho administrativo. Si un acto carece de uno o más elementos de validez, normalmente se entiende que ese acto jurídico no puede producir efectos. Entonces, eso implica entonces que esa decisión de la administración debe ser declarada nula. Ahora, lo que ustedes van a tener que evaluar siempre cuando se presentan estos conflictos que son precedidos de la actividad resolutiva o anulatoria, es que la nulidad es una técnica
a través de las cuales se cuestiona la inadecuada confección de la validez de los actos administrativos. Y para ello se hace por medio de lo que se conoce como los recursos impugnativos. Los recursos son ese mecanismo precisamente a través de los cuales se va a cuestionar la validez de las decisiones administrativas. Ahora, un examen que por lo menos indiciariamente ustedes deben conocerlo, es que en cuanto a la competencia, normalmente, cuando se va a cuestionar una decisión administrativa, se tiene que evaluar que el que va a resolver es el superior respecto del emisor del acto. ¿Y esto por qué sucede? Sucede por el hecho de que, como nos pasa a todos, nosotros no podemos muchas veces tener el juicio adecuado para resolver nuestros propios problemas. ¿Quién, dígame de ustedes, quién no ha tenido ese momento, aunque mínimo o reducido, en que hemos acudido a una persona distinta de nosotros, nuestros padres, nuestra pareja, un amigo, un familiar, el vecino, o hasta un extraño, cuando a veces uno trata de hablar un tema pues que es delicado, pero quiere que esa persona pues no sea alguien que circunstancialmente tome mayor detalle el problema, ¿no? Y entonces entiende que un sujeto distinto, aquel que generó una decisión, en este caso un acto administrativo, es el que nos puede ayudar a solucionar un problema. Y esto pasa entonces con el tema de la competencia. Ahora, en la nulidad administrativa hay que entender precisamente que esta nulidad responde a 4 figuras generales. Una de ellas es que la nulidad se articula, se plantea cuando hay contravención a la Constitución. ¿Y qué significa este supuesto de contravención a la Constitución? El supuesto de la nulidad como contravención a la Constitución va a implicar que las actuaciones de la administración se reputan o se califican como inválidas porque desprecian al texto constitucional. Por ejemplo, se dan casos o escenarios que también son sometidos a arbitraje, en donde muchas veces las entidades alegan falsamente estar ante una situación de desabastecimiento, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces algunos son casos reales y otros son casos ficticios, a través de los cuales, se busca generar una situación para alegar desabastecimiento y por ende hacer posible una contratación directa. Y se dice, pues no es posible contratar bajo ningún procedimiento, selección específico que no sea precisamente el de la contratación directa. Pero muchas veces se detecta de que esto es un mecanismo para impedir que otros postores participen. Y entonces se rompe el principio de equidad en las contrataciones públicas. Y esto afecta en el ámbito constitucional la libertad de contratar. Entonces, hay un supuesto de afectación a la Constitución. Supuesto de contravención a la ley y al reglamento, ¿no? Que es más fácil cuando el tema es contractual, porque lo que uno puede hacer es dar una revisada, una verificada a la ley y al reglamento y ver en cuál de los supuestos es que se ha producido pues esta nulidad por contravención a la legislación y a los reglamentos. Un caso, por ejemplo, bastante visible en la ley de contrataciones y su reglamento es el referido a la imposibilidad jurídica, ¿no? Que es una herramienta que quedó resolviendo precisamente el Tribunal de Contrataciones cuando pues analiza temas vinculados a la
digámoslo así, carencia de capacidad que tienen las personas naturales o jurídicas para cumplir determinados deberes jurídicos, ¿no? Uno de los casos más puntuales es la imposibilidad de cumplir las prestaciones cuando un contratista es inhabilitado por el Estado, ¿no? Entonces no habría ya motivo para poder ejecutar la decisión administrativa. Otro supuesto es el de defecto u omisión de los requisitos de validez, que es lo que ya hemos visto aquí precisamente en la diapositiva 62, que son la competencia, la motivación, el objeto contenido, la finalidad pública o el procedimiento regular. Lo cual implica entonces que también si hay una afectación o quiebre de estos requisitos de validez, cabe pues declarar la nulidad de las decisiones administrativas. Otro caso también se presenta con el tema de los actos constitutivos de infracción penal o dictados a consecuencia de ella. ¿Qué implica esto? Que pueden emitirse decisiones administrativas que en su origen hayan generado un delito, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con aquel procedimiento de selección en donde se le hace el pago a un, a un contratista y se advierte pues que no hay fondos, ¿no?, para pagarle? Y ahí se genera, por ejemplo, el delito de libramiento indebido. Y esto va a llevar pues a que se tenga pues que declarar nula la decisión administrativa. Y por otro lado están los famosos actos expresos o fictos, que son contrarios a derecho o que no cumplen con los requisitos, la documentación y trámites esenciales. Aquí se trata en realidad de una cláusula o de una causal multipropósito, que siempre va a ser analizada en función de un contexto concreto y que va a implicar pues que todas las decisiones expresas, o sea, las escritas, los actos administrativos escritos, como los actos administrativos obtenidos por silencio negativo, puedan generar pues que en su ejercicio o en su proceso de confección hayan vulnerado las leyes nacionales, ¿no?, a nivel nacional, eh, municipal o regional. Entonces, en ese aspecto, estos actos, cuando sean contrarios, también son susceptibles de nulidad. Lo mismo pasa siempre dentro de este espacio, cuando estos actos que pueden ser expresos, o sea, el soporte papel o digital, y los actos ficticios obtenidos por silencio, no cumplen los requisitos, ¿no? Los requisitos que hemos visto: procedimiento regular, objeto contenido, motivación, finalidad pública, competencia, ¿no? Y entonces se entiende que estos actos administrativos también, al no cumplir con los requisitos, califican como jurídicamente nulos. De la misma manera, ¿no?, se dan actos administrativos que en cuyo proceso de formación no han sido emitidos adecuadamente los documentos, ni se han seguido los trámites y que por ende son sancionados con nulidad administrativa. Pasamos ahora a ver lo que son sujetos del procedimiento. ¿Y por qué esto es importante para ustedes como árbitros? Porque a partir de allí ustedes van a poder analizar o escrutar quiénes participan en las contrataciones públicas y cuál es el papel que ellos tienen. Oportunamente ya les iremos dando, ya en el ámbito específico, algunas pinceladas sobre el papel o las funciones o competencias, cabe por así decirlo, de los sujetos del procedimiento de contrataciones públicas. Pero ahora, hoy, en este momento, de modo general, vamos a detenernos pues en los sujetos de procedimiento como tales. Un primer actor en este aspecto es el administrado. El administrado es una categoría de derecho administrativo con la cual se identifica a la persona, que puede ser natural o jurídica, con la que oportunamente la administración genera relaciones jurídicas.
Así como nosotros en el ámbito común, en el ámbito humano, en el ámbito terrenal, desarrollamos interacción con múltiples personas, con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de la maestría, del doctorado, del programa de especialización, ¿no? Con nuestros amigos de trabajo o compañeros o como se les quiera tratar. Así también, así también, en el ámbito administrativo se generan estas relaciones con especificidad a un sujeto que se llama administrador. Recordemos que en los términos del artículo 61 de la ley 27444, el administrado es precisamente la persona natural o jurídica, lo que ya les decía hace poco, que participa en un procedimiento administrativo. Profesor, disculpe, ¿un postor es un administrado? Por supuesto. El postor que no está de acuerdo con la buena pro otorgada a otro postor que a su juicio no cumplía los requerimientos de especificaciones técnicas para haber ganado el concurso, ¿es un administrado? Sí. Entonces, eso es bueno que ustedes lo sepan, porque esos temas, lógicamente, cuando son arbitrables, o sea, cuando son susceptibles de ser llevados al arbitraje, van a implicar que ustedes analicen esos aspectos y que lógicamente pues puedan entender qué es lo que ese postor o contratista, si cabe extender la figura, también busca. Porque muchas veces ese postor, contratista, adjudicatario, es un administrado en el sentido técnico que confía en el Estado, en la entidad estrictamente, para desarrollar prestaciones adecuadas. Y no siempre las prestaciones adecuadas, cuando son incumplidas por la administración, van a llevar a que lógicamente, este administrado se muestre conforme. Lógicamente, para ello, este administrado, el postor, el adjudicatario, ¿no? O el partícipe son los que van a utilizar los medios que la escolta la regulación legal para poner de manifiesto pues su ausencia o disparidad, ¿no? Respecto a la decisión asumida. Y aquí también ustedes van a evaluar a lo que es la autoridad administrativa, que es el agente de las entidades, o sea, la persona que representa a la entidad, ¿no? Y que lógicamente desarrolla y participa en un procedimiento administrativo. En el caso de las contrataciones públicas, esto lo encontramos con la definición de entidad, que es la persona jurídica normalmente de derecho público con la cual se generan estas relaciones jurídico-administrativas. Ahora, hay que rescatar puntualmente que en el concepto de administrado, este tiene un carácter amplio, porque se comprende tanto aquellos que son titulares de derechos o intereses, ¿no? O sea, las personas, en este caso jurídicas o naturales, que participan en un procedimiento. Pero también, ojo, mucho detalle con lo que le voy a decir, también se considera administrados a aquellos que poseyendo derechos o intereses que puedan resultar afectados, están atentos a las incidencias del tráfico administrativo. Pensemos, por ejemplo, en los participantes de un procedimiento de selección que impugnan, los impugnantes, también califican como administrados. Y lógicamente, como es bastante obvio, que si participan de esa manera, es porque entienden que son ellos y no los otros, o sea, aquellos que han obtenido la buena pro o la adjudicación, los que deben haber sido, digamos, reconocidos por la propia entidad para ofrecer esos bienes y servicios. Entonces, muchas veces también esos administrados, ¿no? Que han participado, que digámoslo así, hay una fuerte proyección de que se vean afectados por la decisión a tomar, son los que también plantean el tema de, sean los recursos impugnativos a través del tribunal, de acuerdo a las competencias,
o son los que puntualmente pues deciden llevar el tema al arbitraje. Y ustedes van a deber tener adecuadamente las competencias para poder dilucidar cuándo es que este administrado en realidad está, por decirlo de alguna manera, mostrando una reticencia justa frente a un comportamiento que la administración no ha debido tomar al entregar la buena prueba a un contratista, o es que pura y simplemente se trata de una acción temeraria, porque ustedes, ¿no? Quizás no lo han visto, pero hay muchas veces contextos de conciliación o arbitraje en donde, no en todos los casos, porque también hay que ser sinceros, pero en un reducido grupo de ellos, es más con el propósito de desestabilizar muchas veces al contratista que tuvo la buena pro. Entonces, así como en el mundo real las personas muchas veces cuando, digámoslo así, ponen zancadillas a otra persona y muchas veces dicen, ¿no? Si no es para mí, no es para nadie. Así también eso pasa, aunque suene un poquito sorpresivo, pero real, así pasa en el tema de las contrataciones públicas, ¿no? Hay contratistas que muchas veces su propósito deleznable es retardar o perjudicar la actividad de ejecución contractual. Y entonces son aquellos que, sin interesarles que finalmente el Estado debe verse beneficiado con la prestación de un bien o un servicio, son los que plantean pues los mecanismos que les falta la ley, que para ellos no están prohibidos, ¿no? A efecto de retardar o de perjudicar el escenario de las contrataciones públicas. Ahora, hay que también ser sinceros y decir que así como se pueden presentar escenarios en donde estos postores o contratistas, ¿no? o participantes en general plantean espacios para desestabilizar los procedimientos de selección, también hay espacios en donde precisamente eh, esto lo hacen con un propósito de denunciar hechos o eventos en los que quizá la administración, por miopía o por un interés evidente, se ha hecho de la vista gorda cuando evaluado las ofertas. Porque déjenme decirles también que lamentablemente en todo lugar se cuecen habas, ¿no? Y en la práctica, pues estamos acostumbrados a escuchar que normalmente son los particulares los que muchas veces deciden, por la vulgaridad de la expresión, sacarle la vuelta al Estado. Pero también muchos espacios susceptibles de contratación pública son los prudentes, entre comillas, para que las entidades pues puedan beneficiar a terceros. Y en estos casos quedan, digamos, en gran parte vinculados al limbo de probar que ha habido un concierto entre la entidad y determinado particular para verse beneficiado. Acá siempre hay que tener en cuenta el tema de la capacidad procesal, ya además de lo que ya he establecido, porque se dan casos que también a veces son un tanto tristes, donde por ejemplo se someten a arbitraje temas de ejecución contractual cuando se detectó que el postor no cumplía con los requisitos para demostrar capacidad ante la entidad, ¿no? Por el hecho de no tener certificado de vigencia, no haberlo renovado. Y aunque usted no lo crean, esas pequeñas cositas son las que, siéndoles sinceros, las saben otros postores, pero no las sacan a relucir, sino hasta que ven que la entidad les ha dado la buena prueba de determinada empresa. Y eso, déjame decirles que esos son también los espacios donde muchas veces, de modo lamentable, son los que retardan el ejercicio de la actividad contractual de la administración. Entonces, contra ello también ustedes van a tener que ir más allá de lo que está en los documentos o la información para que ustedes puedan evidenciar cuándo es que en realidad, ¿no?
un tema arbitral vinculado al ejercicio de la capacidad procesal es realmente un tema susceptible de ser llevado ante el fuero arbitral y no un mero alegato o un mero cuestionamiento que es fácilmente resoluble por otras técnicas, ¿no? Como por ejemplo la resolución contractual o la conciliación. Recordemos que en el ámbito del procedimiento administrativo, y esto también ustedes lo van a evaluar cuando resuelvan los conflictos, hay el tema de la libertad de actuación procesal, que implica que el administrado puede presentar todo medio de prueba que no sea el vedado por el derecho. O sea, esto quiere dejar sentado que todo ciudadano, todo participante en un procedimiento de selección o en los diversos procedimientos de selección, si encuentra un elemento o dato perturbador, puede ponerlo a conocimiento de la administración mediante cualquier medio probatorio, siempre y cuando éste cause certeza en su producción. Los pantallazos de WhatsApp, una fotocopia, una escritura pública, un certificado de vigencia, ¿no? Una vigencia de poder, que son documentos que ayudaría pues a demostrar determinada situación en perjuicio de una u otra persona, ¿no? Los terceros administrados. ¿Qué son los terceros administrados? Normalmente los terceros, y lo hemos estudiado creo que todos o gran parte de los que somos abogados en el ámbito procesal, son aquellos que no son parte del proceso judicial. Eso lo hemos estudiado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el brillante libro, un trabajo de filigrana del profesor Mateus López, que también es árbitro, referido a intervención de terceros, ¿no? Que implicaba pues que en el proceso judicial había terceros que normalmente no conocían del desarrollo del proceso y eran convocados pues para incorporarse al proceso. Algo así también ocurre en el ámbito administrativo, donde estos terceros puntualmente, ¿no? Si bien pueden ser afectados por la decisión que se emita, al no conocer que hay un procedimiento administrativo que se viene siguiendo, son los más afectados y por ende la ley 27444 en ese aspecto entiende que es importante que puedan ser incluidos como parte del procedimiento. Por eso se les denomina terceros administrados. Hay los terceros administrados no determinados, o sea, no susceptibles de fácil identificación, y hay los terceros administrados determinados, que son aquellos que si bien no aparecen en el procedimiento, sí podemos llegarlos a conocer. Entonces, para el caso de terceros administrados determinados, como son susceptibles de ser identificados estrictamente, se pueden notificar, se les puede incorporar al procedimiento mediante citación a su domicilio. Pero para el caso de terceros administrados no determinados, la citación para quienes se incorporan a un procedimiento es mediante publicación. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué los terceros administrados los notificamos por citación y por qué a los terceros administrados no determinados por publicación? Por el hecho de que estos últimos, vale decir los terceros administrados no determinados, resulta complicado identificarlos en sentido estricto. Por eso que mediante la comunicación por publicación se hace un llamamiento general para que puedan incorporarse en el estado o en el momento en el que el procedimiento está siendo desarrollado. Ahora bien, hay que recordar, y con esto ya vamos cerrando esta parte de la sesión, que hay una categoría que muchas veces no se toma en cuenta, que son los terceros no administrados, que son personas que no necesariamente tienen interés en el procedimiento administrativo en general o en los procedimientos de selección, pero son los que ayudan a resolver los problemas, ¿no? Ustedes lo verán, por ejemplo, en el tema de los peritos, cuando muchas veces resuelvan con ayuda de un peritaje el tema de mayores metrados o las famosas ampliaciones.
O el hecho, por ejemplo, de si se me ocurre una represa o un canal debió ser revestido de cemento o debió usarse su cauce natural. O si digamos así, la obra, materia de contratación, a cumplir los requerimientos técnicos en materia de construcciones públicas, ¿no? Entonces esos temas también usted los van a tener que evaluar porque muchas veces se someten a arbitrajes. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un arbitraje de una empresa que había construido pues una represa cercana a la fuente de agua, ¿no? Bueno, cercano a un ojo de agua, ¿no? Que generaba una pequeña fuente y con ello el inicio. Pero da el detalle de que estos contratistas pues habían construido el bien de modo distinto a aquello ante lo cual se habían comprometido y habían generado pues un grave problema con la entidad que había desembolsado varios miles de soles. Obviamente, no voy a mencionar nombres, pero sí se advirtió pues el actuar poco ético de un árbitro, ahora fallecido, que, digámoslo así, trataba de evitar que se solucione el conflicto. Entonces, lógicamente, eventos como estos son espacios también para hacerles a ustedes notar de que ese tipo de conductas dicen mucho de uno mismo y de la función arbitral, que se entiende que ustedes la asumen con pasión y dedicación, como lo hacen pues con todos los actos en los que participan en su vida diaria. Entonces, estos aspectos también son los que van a analizarse cuando se habla de terceros no administrados, que son aquellos pues que ayudan, verifican y dan solución a controversias contractuales vinculadas al tema arbitral. También tenemos ahí, precisamente, y con esto ya vamos cerrando este primer momento, nos quedamos en pendiente para la siguiente oportunidad, a la administración, ¿no? Que en el caso de la ley y el reglamento le denominan entidad y que es la que conduce los procedimientos de selección. Y que también es oportuno decirlo, es quien tiene el acervo de los temas que normalmente se someten a arbitraje, porque ella al conducir los procedimientos de selección es básicamente por el tema de requerimiento del área usuaria y el hecho de que está autorizada por ley a delinear, así como construir los términos de referencia y la base de los procedimientos de selección, es quien tiene la capacidad de mando sobre el desarrollo del propio procedimiento. Y ese es un aspecto que ustedes también oportunamente lo van a ver cuando analizan pues, los aspectos referidos al proceder de las entidades. Por ejemplo, en el caso en que les contaba inclusive, ¿no? Donde una entidad convoca sendos procedimientos de selección, recorre una adjudicación simplificada y otro una licitación pública, pero sorpresivamente, alegando que no tenía certificación presupuestal, lo cual obviamente hasta es una falta disciplinaria, ¿no? Les había requerido al contratista los bienes en materia de contratación. Y el contratista, que no vamos aquí a calificarlo, bien sea por necesidad o por los fines que él creyó pertinente, accedió a la entrega de los bienes. Y años más tarde, ¿no? Convenientemente o no, dice un momento, yo en ningún momento, ¿no? Le hubiera dado los bienes si es que hubiera sabido que carecían de certificación presupuestal. Entonces, ese tipo de conductas también ustedes la van a evaluar, la van a analizar y van a poder verificar y orientarse si es que en realidad esa parte que convoca el arbitraje nos está diciendo o no la verdad. Lógicamente el ejercicio no es fácil, aunque no lo crea. Ya normalmente los árbitros, y eso es algo que ustedes deben saberlo, porque eso no está escrito en los libros de arbitraje, deben tener, como yo siempre digo, cualidades no solamente de persona formada en derecho, sino cualidades y calidades de psicólogos y de curas. De psicólogos para que intuyan, digámoslo así,
determinen el real contexto de los casos, y curas como para también ir guardando la solvencia propia y la discreción que implica el ejercicio de la actividad arbitral. Porque ustedes, déjenme decirles, muchas veces se van a topar, y lo digo con buena intención, con árbitros que venden una imagen X, pero que sus actuaciones son Y. Hay de todo, así como en nosotros los abogados hay esas calificaciones buenas y malas, así también en los arbitrajes ustedes se van a dar cuenta que hay muchos árbitros, ¿no? Disculpen que lo diga, pero siento que es bueno decirlo porque ustedes deben ser otra forma de ser árbitros, ¿no? Que muchas veces aparecen académicamente en un contexto, pero en la práctica están en otro contexto, ¿no? Entonces, eso también es algo que creo que este espacio que nos brinda la Red Nacional de Arbitraje y la Universidad de Ciencias y Humanidades, para decirlo, es bueno que lo digamos, ¿no? Porque también ello hace ver de que cada cierto tiempo, y creo que hace algunos meses había un fuerte debate en un proyecto de ley para restringir el ejercicio de la actividad arbitral, eso pone muchas veces en paños fríos el tema del trabajo del árbitro, ¿no? Y bueno, los árbitros a veces que son jóvenes se molestan con el ejecutivo cuando dicen, oye, mira, hay este proyecto de ley y todo esto, pero no saben que eso responde a escenarios previos, ¿no? Escenarios que déjame decirles, y con esto voy cerrando, que muchas veces quedan como el viejo adagio napoleónico que los trapitos sucios se lavan en casa, pero en el tema del arbitraje no puede ser así. Más aún en el arbitraje en contratos públicos. Porque recuerden que ustedes no van a solucionar controversias simples, controversias comunes, controversias que no involucren a terceros. Las controversias que los árbitros en materia de contrataciones públicas celebran y resuelven con los laudos tienen influencia en todos y cada uno de nosotros. Entonces, ese es precisamente el espacio que el propio OCE, a través del Registro Nacional de Árbitros, pone. Porque no se trata de que vengan dos personas, expongan sus contextos y le resolvamos ya, sino que más allá de los tecnicismos propios de las obras, los servicios que son sometidos al contexto arbitral, hay bienes públicos, hay un espacio de protección de los ciudadanos que ustedes, como profesionales formados en derecho, aunque no necesariamente sean abogados, ¿no? Porque la ley no lo impide, tienen que resolver, ¿no? Entonces creo que estos espacios siempre son buenos también, no solamente para impartir conocimientos, sino también para llamarlos a la constante reflexión, tanto académica como ética. Porque si ya hemos visto que en el ojo de la tormenta se encuentran muchos árbitros, eso nos muestra que nosotros debemos hacer la diferencia para precisamente evitar que estos temas pasen, ¿no? Y que lógicamente, ojo con lo que voy a decir, con esto ya cierro, no se vea en desprestigio su nombre, ni también, porque es bueno decirlo, ni también el de las personas que se han esforzado para que ustedes directa o indirectamente lleguen a donde están y son los que les acompañan. Sus padres, su pareja, sus hijos, los vecinos, los amigos, los que le conocen en el ámbito académico, profesional. Porque es así, el árbitro es un hombre de derecho, aunque no necesariamente sea abogado, que tiene que ser árbitro, pero también parecer árbitro. Y creo que ya los casos más propios de la crónica judicial son bastante evidentes para que ustedes representen una forma distinta de ser árbitros, ¿no? Con esto, mis amigos, cerramos esta puntual, breve, pero sustanciosa sesión y siempre estamos llanos a continuarla dentro dentro del rubro relacionado. Recordándoles que va a haber un momento en que vamos a tratar algunos pequeños casos prácticos, siempre, ojo, bajo las jurisprudencias que les hemos dado. Recuerden que no se trata de exámenes, no esas cositas que a veces uno se asusta. Se trata de retroalimentar y que tengan un trabajo en equipo, para beneficio, obviamente, de ustedes.
Bien, muchísimas gracias, doctor Luis Alberto Germán Ordóñez, por la excelente cátedra del día de hoy. Y bueno, con los demás participantes, de no existir ninguna duda, vamos a proceder a cerrar la sesión correspondiente del día de hoy, agradeciéndole nuevamente al doctor Luis Alberto por su tiempo y por la clase. Y bueno, sin más que añadir, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, mis amigos. Muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias.